Queridos hermanos y hermanas en Cristo, qué bendición tan grande es poder encontrarme con ustedes una vez más en este momento sagrado de comunión y reflexión. Los veo ahí, en sus hogares, con sus tazas de café humeantes, sentados en sus sillas favoritas, con esa sabiduría hermosa que solo dan los años vividos. Siéntanse completamente bienvenidos a este espacio de paz, porque hoy tendremos una conversación que puede cambiar radicalmente la manera en que enfrentan los desafíos de esta etapa de la vida. ¿Saben? Durante mis años de ministerio pastoral, he observado algo que me conmueve profundamente el corazón. He notado que cuando las personas llegan a los 60, 70, 80 años o más, a menudo experimentan un tipo de ansiedad diferente, más intensa, más compleja que la que sentían en su juventud. No es la ansiedad del joven que se preocupa por el futuro lejano, sino la ansiedad del maduro que se enfrenta a realidades inmediatas y concretas. Es la ansiedad por la salud que ya no es la misma de antes. Es la preocupación por los recursos económicos que deben durar el resto de la vida. Es el temor por los seres queridos, por los hijos y nietos que enfrentan un mundo cada vez más difícil. Es la inquietud por la soledad, por la posibilidad de convertirse en una carga, por el futuro incierto que se percibe más cercano que nunca. Pero hoy quiero compartir con ustedes algo extraordinario. Jesús, nuestro Señor y Salvador, pronunció palabras específicas, directas y poderosas precisamente para estos momentos de ansiedad que ustedes están viviendo. No son palabras generales o filosóficas, son instrucciones prácticas, promesas específicas, mandatos llenos de amor que Él dirigió exactamente a situaciones como las que muchos de ustedes enfrentan hoy. El tema de nuestro encuentro es no andes ansioso, palabras de Jesús para quien está en la tercera edad. Y quiero que sepan que no es solo un título bonito, es una declaración de guerra contra la ansiedad que roba la paz de tantos hermanos de su generación. Es una proclamación de libertad para todos aquellos que han permitido que las preocupaciones de la edad madura les roben el gozo de vivir. Imaginen conmigo el contexto histórico cuando Jesús pronunció las palabras que estudiaremos hoy. Él estaba hablando en el Sermón del Monte, dirigiéndose a una multitud que incluía personas de todas las edades. Había jóvenes llenos de energía y sueños, adultos cargados de responsabilidades y presiones, y también había ancianos, personas maduras que habían vivido décadas de altibajos, que conocían de cerca las preocupaciones reales de la vida. Jesús, con su sabiduría divina, sabía que cada etapa de la vida traía sus ansiedades particulares. Y cuando habló sobre no andar ansiosos, Él no estaba minimizando las preocupaciones legítimas que tenemos. Estaba ofreciendo una solución real, una alternativa práctica, una manera completamente nueva de enfrentar las incertidumbres de la vida. Hace algunas semanas recibí una carta de doña Carmen, una hermana de 78 años de Sevilla. Me escribió: Pastor, desde que cumplí los 75, las noches se han vuelto largas. Me despierto a las 3 de la mañana pensando en mi salud, en si mis ahorros alcanzarán, en qué será de mis hijos cuando yo no esté. La ansiedad se ha convertido en una compañera constante que no me deja en paz. Pero luego me contó algo hermoso. Hasta que comencé a aplicar las palabras de Jesús sobre la ansiedad de manera específica para mi edad. Ahora duermo en paz, vivo en paz, y he descubierto que estos pueden ser los años más serenos de toda mi vida.
o la historia del hermano Miguel de 82 años de Valencia. Durante años después de jubilarse, vivía atormentado por la preocupación de convertirse en una carga para sus hijos, por su salud que se deterioraba, por un futuro que veía cada vez más incierto. Pero cuando entendió realmente lo que Jesús quiso decir cuando habló sobre la ansiedad, experimentó una transformación tan radical que hoy ayuda a otros ancianos de su comunidad a encontrar la misma paz que él encontró. ¿Ven lo que está sucediendo aquí? Estas personas descubrieron algo que muchos de su generación no saben. Las palabras de Jesús sobre la ansiedad no son solo para los jóvenes con problemas laborales o estudiantes preocupados por exámenes. Son especialmente poderosas y relevantes para quienes han vivido lo suficiente como para entender realmente lo que significa la fragilidad de la vida humana. La Biblia nos enseña en Isaías 46:4: Hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Noten que Dios no dice hasta cierta edad os cuidaré. Dice específicamente hasta la vejez y hasta las canas. Él conoce las preocupaciones específicas de esta etapa de la vida y tiene promesas específicas para ella. Pero aquí hay algo que deben entender. La ansiedad en la tercera edad no es solo una lucha emocional, es una batalla espiritual. El enemigo de nuestras almas sabe que las personas de su edad han acumulado sabiduría, experiencia, testimonios poderosos de la fidelidad de Dios a lo largo de décadas. Sabe que ustedes pueden ser mentores espirituales increíblemente influyentes para las generaciones más jóvenes. Por eso, una de sus estrategias favoritas es paralizarlos con ansiedad, robarles la paz, hacer que se enfoquen tanto en las preocupaciones que pierdan de vista el propósito que Dios aún tiene para sus vidas. Pero Jesús, nuestro buen pastor, no nos deja indefensos ante esta batalla. Él nos ha dado armas específicas, estrategias concretas, promesas inquebrantables para vencer la ansiedad y vivir en paz perfecta, sin importar la edad que tengamos o los desafíos que enfrentemos. Recuerdo las palabras de mi propia abuela, doña Elena, quien vivió hasta los 94 años. Ella solía decir: «Hijo, la juventud se preocupa por lo que podría pasar, pero la vejez se preocupa por lo que ya está pasando». Esa es una ansiedad más real, más intensa, pero también es una ansiedad para la cual Jesús tiene respuestas más específicas y poderosas. Entonces les pregunto, con todo el amor de mi corazón, ¿cuáles son las ansiedades que les roban el sueño por las noches? ¿Qué preocupaciones específicas de esta etapa de la vida están afectando su paz, su gozo, su capacidad de disfrutar estos años que Dios les ha regalado? ¿Es la salud que ya no es la misma? ¿Son los recursos económicos que deben administrar sabiamente? ¿Es la preocupación por los hijos y nietos? ¿Es el miedo a la soledad o a la dependencia? ¿Es la inquietud por lo que vendrá después? Quiero que sepan algo. Cada una de esas preocupaciones es válida, es comprensible, es humana. Jesús no nos condena por sentir ansiedad, pero Él sí nos ofrece algo infinitamente mejor. Una manera de transformar esa ansiedad en confianza, esa preocupación en paz, ese miedo en fe. Hoy caminaremos juntos a través de 3 llaves poderosas que Jesús nos dio específicamente para vencer la ansiedad. Descubriremos que sus palabras no son solo teoría teológica, sino medicina práctica para el alma madura. Aprenderemos que la tercera edad no tiene que ser una época de constante preocupación, sino que puede convertirse
en la etapa más serena y confiada de toda la vida. Preparen sus corazones, queridos míos. Jesús tiene palabras específicas de paz para cada uno de ustedes. No se afanen por la vida. Nuestra primera llave bíblica la encontramos en Mateo 6:25, donde Jesús declara con autoridad divina: Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué palabras tan directas? ¿Qué mandato tan específico? Jesús no está sugiriendo o recomendando, está ordenando con amor: no se afanen por su vida. Y aquí hay algo hermoso que debemos entender. Cuando Jesús dice, no se afanen por vuestra vida, Él está usando una palabra griega que significa no se dividan mentalmente, no se fragmenten emocionalmente, no permitan que sus pensamientos se dispersen en 1000 direcciones de preocupación. Para quienes están en la tercera edad, esta palabra cobra una relevancia extraordinaria, porque después de décadas de vida, ustedes han aprendido que la existencia es frágil, que la salud puede cambiar de un día para otro, que los recursos pueden agotarse, que los seres queridos pueden partir. Y es precisamente este conocimiento profundo de la fragilidad de la vida lo que puede generar una ansiedad más intensa. Pero Jesús, con su sabiduría infinita, anticipa exactamente esta situación. Él sabe que las personas maduras se preocupan de manera diferente, más profunda, más realista que los jóvenes. Y por eso les dice, la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. En otras palabras, ustedes que han vivido tanto, que han visto tanto, deben entender mejor que nadie que la vida tiene una dimensión que trasciende lo físico y lo material. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos para ustedes? Significa que aunque las preocupaciones por la salud, la economía, el bienestar físico son naturales y comprensibles, no deben convertirse en el centro de su existencia. La vida que Dios les ha dado es infinitamente más rica y compleja que estas preocupaciones materiales. Permítanme contarles la historia de Ana, la profetisa, que encontramos en Lucas 2:36-38. La Biblia nos dice que tenía 84 años, había enviudado muy joven después de solo 7 años de matrimonio, y había pasado décadas sirviendo a Dios en el templo, con ayunos y oraciones de noche y de día. Imaginen las razones que Ana habría tenido para estar ansiosa. Era viuda, anciana, dependía económicamente de la caridad del templo, vivía en una época de ocupación romana llena de incertidumbre política y social. Sin embargo, la Biblia no registra ni una sola palabra de queja o ansiedad de parte de Ana. ¿Por qué? Porque ella había entendido profundamente que su vida era mucho más que sus circunstancias materiales. Ella vivía en la dimensión espiritual, en la esperanza del Mesías, en el propósito divino. Y fue precisamente por esta perspectiva correcta que Dios la honró permitiéndole ser una de las primeras personas en reconocer y proclamar a Jesús como el Salvador del mundo. ¿Ven el principio? Ana no negó sus realidades difíciles, pero no permitió que esas realidades definieran su vida. Entendió que había una dimensión de la existencia que trasciende las preocupaciones inmediatas. Conozco a don Antonio, de 76 años, de Madrid. Hace 3 años recibió un diagnóstico de cáncer que lo llenó de ansiedad. Durante meses vivió atormentado, obsesionado con cada síntoma, cada resultado médico,
cada posible complicación. Pero un día, mientras meditaba en estas palabras de Jesús, tuvo una revelación. Mi vida no se reduce a esta enfermedad. Soy un hijo de Dios, un esposo amado, un padre orgulloso, un abuelo querido, un hermano en la fe. Tengo un testimonio que compartir, amor que dar, sabiduría que ofrecer. Esta enfermedad es solo una parte de mi historia, no toda mi historia. Desde ese momento, aunque siguió tratándose médicamente de manera responsable, dejó de vivir en función de la enfermedad. Comenzó un ministerio de visitación a otros enfermos en el hospital. Escribió cartas de ánimo a familiares que atravesaban situaciones similares. Organizó grupos de oración en su comunidad. Me dijo algo que nunca olvidaré. Pastor, cuando entendí que mi vida es más que mi cáncer, el cáncer perdió el poder de robarme la paz. Pero aquí hay algo crucial que Jesús añade en el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¡Qué ilustración tan perfecta para personas de su edad! Jesús está diciendo, observen la naturaleza. Las aves no tienen planes de jubilación, no tienen seguros médicos, no tienen cuentas de ahorro, pero día tras día, temporada tras temporada, año tras año, Dios las sustenta. Ahora imaginen el impacto de estas palabras en una persona de 70 u 80 años que ha visto décadas de la provisión fiel de Dios. Si Dios ha cuidado de ustedes durante 70, 80 años o más, ¿creen que va a abandonarlos ahora? Esta frase debe resonar en sus corazones como una verdad inquebrantable. Doña María, de 82 años, de Barcelona, me contó una historia hermosa. Después de enviudar, quedó con una pensión muy pequeña y comenzó a vivir aterrorizada por la posibilidad de no tener suficiente dinero para sus necesidades básicas. Pero un día, mientras observaba a los gorriones en su jardín, recordó estas palabras de Jesús. Comenzó a hacer una lista de todas las formas en que Dios la había provisto a lo largo de 8 décadas, trabajos que aparecieron cuando los necesitaba, ayudas inesperadas, regalos de familiares, descuentos para la tercera edad, programas gubernamentales de asistencia, la generosidad de hermanos en la fe. Se dio cuenta de que en 82 años de vida, nunca, ni una sola vez, le había faltado lo esencial. ¿Por qué empezar a dudar ahora?, se preguntó. Hoy vive con una paz extraordinaria, administra sabiamente sus recursos, pero ya no vive atormentada por la ansiedad económica. La ansiedad por la vida mira hacia el futuro incierto, pero la fe mira hacia el pasado fiel de Dios como garantía del futuro. Permítanme hacerles algunas preguntas profundas. ¿Cuántas veces en sus 60, 70, 80 años o más han visto la provisión milagrosa de Dios? ¿Cuántas crisis económicas han superado? ¿Cuántos problemas de salud han enfrentado y vencido? ¿Cuántas situaciones imposibles han visto resolverse de maneras inexplicables? Si son honestos, reconocerán que tienen décadas de testimonios de la fidelidad de Dios. Tienen bibliotecas completas de evidencias de su cuidado. Tienen museos personales llenos de recuerdos de su provisión. Entonces, ¿por qué permitir que la ansiedad por la vida los paralice ahora? ¿Por qué darle más credibilidad a sus miedos futuros que a los hechos pasados de la fidelidad divina? Jesús les está diciendo hoy, con la misma autoridad con que lo dijo hace 2000 años, no se afanen por su vida. Ustedes que han vivido tanto, que han experimentado tanto de mi fidelidad,
deberían ser los menos ansiosos de todos. Sus canas son testimonios de mi cuidado. Sus arrugas son evidencias de mi sostén. Sus años son certificados de mi amor inquebrantable. Están dispuestos a cambiar la ansiedad por la vida, por la confianza en el dador de la vida. Mañana traerá su propio afán nuestra. Segunda llave bíblica se encuentra en Mateo 6:34, donde Jesús hace una declaración que puede transformar completamente la manera en que las personas de la tercera edad manejan sus preocupaciones. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¡Qué sabiduría tan práctica! ¡Qué consejo tan específico! Jesús no está minimizando los desafíos reales que enfrentamos. De hecho, Él reconoce abiertamente que cada día trae su propio mal, sus propias dificultades. Pero lo que Él está enseñando es una estrategia de supervivencia espiritual que es especialmente relevante para quienes han vivido muchos años. Cuando llegamos a los 60, 70, 80 años o más, tenemos una perspectiva única del tiempo. Hemos vivido lo suficiente para saber que los problemas son reales, que las dificultades son inevitables, que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Pero también hemos vivido lo suficiente para entender algo que los jóvenes aún no comprenden completamente, que preocuparse por los problemas futuros no los resuelve, solo nos roba la paz presente. Jesús está enseñando lo que podríamos llamar la sabiduría de la compartimentalización espiritual. Está diciendo, enfoquen toda su energía emocional y espiritual en los desafíos de hoy. Mañana, cuando llegue, traerá su propia gracia, su propia fuerza, su propia provisión para enfrentar sus propios desafíos. Pero hay algo aún más profundo en esta enseñanza. La palabra griega que Jesús usa para afán o mal es kakia, que no solo se refiere a problemas externos, sino también a la maldad interna, a la corrupción del alma que produce la ansiedad excesiva. Jesús está diciendo que cuando nos preocupamos obsesivamente por el futuro, estamos permitiendo que una forma de maldad espiritual contamine nuestro presente. Para las personas de la tercera edad, esta enseñanza es especialmente poderosa porque ustedes han tenido décadas para observar un patrón. La mayoría de las cosas por las que se preocuparon intensamente en el pasado nunca sucedieron, o sucedieron de manera diferente a como las imaginaron, o cuando sucedieron, Dios les dio la gracia suficiente para enfrentarlas. Permítanme contarles la historia del profeta Elías. En 1 Reyes 19, lo encontramos huyendo de Jezabel, aterrorizado pidiendo a Dios que le quite la vida, porque no puede soportar la ansiedad por lo que podría pasarle. Pero Dios no le resuelve todos los problemas futuros de una vez. En cambio, le da fuerzas para el viaje de ese día, comida para esa jornada, descanso para esa noche. Paso a paso, día a día, Dios lo sostiene hasta llevarlo finalmente a una nueva etapa de ministerio. Ven el principio. Dios no nos da gracia para todos los problemas futuros de una sola vez. Nos da gracia suficiente para cada día, para cada situación específica, para cada momento particular. Conozco a doña Isabel, de 74 años, de Zaragoza. Durante años vivió atormentada por la ansiedad de ¿qué pasará cuando ya no pueda valerme por mí misma? Se imaginaba escenarios terribles, cayéndose en casa sin poder pedir ayuda, perdiendo la memoria, convirtiéndose en una carga para sus hijos.
terminando en un asilo donde la tratarían mal. Estas preocupaciones futuras le robaban completamente la paz presente. Pero cuando comenzó a aplicar esta enseñanza de Jesús, experimentó una transformación radical. Me dijo: «Pastor, decidí dejar de vivir problemas que aún no existen. Si algún día pierdo mi independencia, confío en que Dios me dará la gracia para enfrentar esa situación cuando llegue. Mientras tanto, voy a disfrutar cada día de independencia que Él me regala hoy». Hoy, 3 años después, doña Isabel vive con una paz extraordinaria. Sigue tomando precauciones razonables para cuidar su salud y su seguridad, pero ya no permite que los miedos futuros le roben el gozo presente. Pero aquí hay algo hermoso que Jesús nos enseña implícitamente. Cuando nos enfocamos completamente en vivir bien el día de hoy, cuando invertimos toda nuestra energía emocional y espiritual en ser fieles en el presente, estamos construyendo la mejor preparación posible para cualquier desafío futuro. El mejor seguro contra los problemas de mañana es la fidelidad de hoy. Esta verdad debe grabarse profundamente en sus corazones. El hermano Carlos, de 69 años, de Sevilla, me contó una historia que ilustra perfectamente este principio. Después de jubilarse, comenzó a obsesionarse con la posibilidad de desarrollar demencia como su padre. Pasaba horas investigando síntomas en Internet, haciendo ejercicios mentales compulsivamente, atormentándose con cada olvido menor. Pero cuando entendió esta enseñanza de Jesús, cambió completamente su enfoque. En lugar de obsesionarse con prevenir una enfermedad que podría no llegar nunca, decidió invertir su energía en vivir plenamente cada día. Comenzó a aprender italiano, a tocar guitarra, a escribir sus memorias para sus nietos, a hacer trabajo voluntario en su iglesia. 2 años después me dijo: «Pastor, ya no me preocupo por si voy a perder la memoria mañana. Estoy tan ocupado creando recuerdos hermosos hoy que si algún día llega la demencia, tendré un tesoro enorme de momentos felices para recordar mientras pueda». ¿Ven la sabiduría? En lugar de vivir atormentado por un futuro incierto, invirtió su presente en construir una vida tan rica y significativa que cualquier futuro desafío lo encontraría fortalecido y preparado. La Biblia nos enseña en Lamentaciones 3:22-23: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». Noten la frase clave: nuevas son cada mañana. Dios no nos da toda su misericordia de una vez para toda la vida. Nos la renueva cada día, fresca, específica para las necesidades de ese día particular. Esto significa que la gracia que necesitarán para enfrentar los desafíos de mañana aún no está disponible, porque aún no la necesitan. Pero cuando mañana se convierta en hoy, esa gracia estará ahí, fresca, nueva, suficiente. No podemos usar hoy la gracia de mañana, pero tampoco necesitamos usar mañana la gracia de hoy. Permítanme hacerles algunas preguntas reflexivas. ¿Cuánto de su energía emocional están gastando en preocupaciones sobre situaciones que aún no han sucedido y tal vez nunca sucedan? ¿Cuántos momentos hermosos del presente se están perdiendo porque su mente está atrapada en ansiedades futuras? ¿Qué problemas específicos de mañana los mantienen despiertos por las noches? ¿La salud que podría deteriorarse? ¿Los recursos que podrían agotarse? ¿Los seres queridos que podrían partir?
la independencia que podrían perder. Ahora piensen en esto. ¿Cuántas de las preocupaciones similares que tuvieron hace 10, 20, 30 años se materializaron exactamente como las imaginaron? Y de las que sí se materializaron, ¿no les dio Dios la gracia suficiente para enfrentarlas cuando llegó el momento? Sus canas son testimonios de que Dios los ha sostenido día tras día durante décadas. Sus arrugas son evidencia de que han sobrevivido a miles de mañanas que en su momento les parecían aterradoras. ¿Por qué empezar a dudar ahora de esa fidelidad comprobada? Jesús les está diciendo hoy, ustedes que han vivido tanto, que han visto tanto de mi fidelidad día tras día, año tras año, década tras década, deberían entender mejor que nadie que basta a cada día su propio afán. Vivan hoy con toda la intensidad, toda la fe, todo el amor de que sean capaces. Mañana, cuando llegue, será otro hoy, y tendrán toda la gracia que necesiten para vivirlo plenamente. ¿Están dispuestos a soltar las ansiedades de mañana para abrazar plenamente las bendiciones de hoy? Busquen primero el reino. Nuestra tercera y más transformadora llave bíblica la encontramos en Mateo 6:33, donde Jesús nos da la clave maestra para vencer toda ansiedad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Qué declaración tan extraordinaria! ¡Qué promesa tan completa! Jesús no solo nos dice qué no hacer, no afanarnos, sino que nos da una estrategia positiva, un enfoque constructivo, una manera proactiva de vivir que garantiza que todas nuestras necesidades legítimas serán suplidas. Pero para las personas de la tercera edad, esta enseñanza adquiere una dimensión especial, una profundidad única, una relevancia extraordinaria. Porque ustedes que han vivido 60, 70, 80 años o más, están en la posición perfecta para entender lo que realmente significa buscar primero el reino de Dios. Cuando somos jóvenes, buscar primero el reino puede parecer una meta lejana, algo para cuando hayamos resuelto primero todas nuestras necesidades materiales, profesionales, familiares. Pero cuando llegamos a la madurez, cuando hemos experimentado los altibajos de la vida, cuando hemos visto la fragilidad de todo lo terrenal, entendemos con una claridad cristalina que buscar el reino de Dios no es una opción entre muchas, es la única opción que verdaderamente importa. ¿Qué significa buscar primero el reino para alguien de su edad? Significa reconocer que después de décadas de vida, ustedes han llegado a la etapa donde pueden invertir su tiempo, su energía, su sabiduría, sus recursos en lo que realmente es eterno. Significa entender que ya no necesitan construir un reino terrenal, porque han descubierto que el único reino que permanece es el reino de Dios. Permítanme contarles la historia de Simeón, aquel anciano justo y piadoso que aparece en Lucas 2, 25-32. La Biblia no nos dice su edad exacta, pero sabemos que había vivido lo suficiente como para que el Espíritu Santo le revelara que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Imaginen a este hombre maduro, que había pasado décadas esperando, sirviendo, confiando, buscando primero el reino de Dios. Cuando finalmente tuvo al niño Jesús en sus brazos, no pidió más años de vida, no se quejó por haber tenido que esperar tanto tiempo, no reclamó recompensas terrenales por su fidelidad. En cambio declaró: ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón había entendido que buscar primero el reino no es solo una actividad religiosa,
es la razón de ser de toda la existencia. ¿Ven la belleza de esto? Simeón llegó al final de su vida con la satisfacción completa de haber encontrado lo que realmente importaba. No tenía ansiedad por el futuro porque había invertido toda su vida en lo eterno. Conozco a doña Rosa, de 79 años, de Valencia. Durante décadas después de enviudar, vivió atormentada por múltiples ansiedades: la economía, la salud, la soledad, el futuro. Pero hace 5 años experimentó una transformación radical cuando entendió realmente lo que significa buscar primero el reino de Dios. Decidió reorganizar completamente sus prioridades. En lugar de pasar las mañanas preocupándose por sus problemas, comenzó a dedicar las primeras 2 horas de cada día a la oración intercesora por su ciudad. En lugar de obsesionarse con su salud, comenzó a visitar enfermos en hospitales. En lugar de lamentarse por su soledad, abrió su hogar para estudios bíblicos semanales. El resultado fue asombroso. Me escribió: Pastor, desde que puse el reino de Dios en primer lugar, todas mis necesidades han sido suplidas de maneras que jamás imaginé. No solo tengo suficiente económicamente, sino que he encontrado una familia espiritual más grande de la que nunca tuve. Mi salud se ha estabilizado de manera sorprendente y la paz que siento es indescriptible. Descubrí que cuando buscas el reino primero, Dios se encarga de todo lo demás. Pero aquí hay algo crucial que debemos entender. Buscar primero el reino no significa ignorar nuestras necesidades reales o vivir de manera irresponsable. Significa reordenar nuestras prioridades para que lo eterno esté en primer lugar y lo temporal en su lugar correcto. Cuando el reino de Dios es la prioridad número 1, todo lo demás encuentra su lugar correcto en la lista. Esta verdad debe revolucionar la manera en que ustedes ven esta etapa de la vida. El hermano Manuel, de 73 años, de Bilbao, vivía atormentado por la ansiedad económica. Su pensión era pequeña, los gastos médicos aumentaban y la inflación reducía cada vez más su poder adquisitivo. Pero cuando comenzó a aplicar este principio de buscar primero el reino, experimentó algo milagroso. Decidió que lo primero que haría cada mes, antes de pagar cualquier cuenta, sería apartar su diezmo y una ofrenda generosa para la obra de Dios. Sus amigos pensaron que había perdido el juicio. ¿Cómo vas a dar dinero cuando apenas te alcanza para vivir? Pero Manuel había entendido algo profundo. Buscar primero el reino también significa confiar en que Dios honrará su palabra. Durante los siguientes 2 años, experimentó provisiones sobrenaturales, descuentos inesperados en medicamentos, reparaciones gratuitas de vecinos bondadosos, invitaciones a comidas que reducían sus gastos y oportunidades de trabajo de medio tiempo perfectamente adaptadas a sus capacidades y horarios. Pastor, me dijo, cuando puse a Dios primero en mis finanzas, Él se hizo cargo de multiplicar lo poco que tenía. Ahora vivo mejor con menos dinero del que tenía cuando vivía ansioso tratando de controlarlo todo yo mismo. La Biblia nos enseña en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero noten el contexto. Esta promesa viene después de que Pablo alaba a los filipenses por su generosidad, por haber puesto el reino de Dios primero en sus prioridades económicas. Aquí hay una verdad poderosa. Dios no nos promete suplir todos nuestros caprichos, pero sí promete suplir todas nuestras necesidades cuando lo buscamos a Él primero. Y para las personas de la tercera edad,
que ya han aprendido a distinguir entre necesidades reales y deseos superfluos, esta promesa es especialmente significativa. La madurez espiritual que viene con la edad nos permite buscar el reino con menos distracciones y más enfoque que nunca antes. Pero buscar primero el reino no se limita solo a cuestiones económicas, incluye buscar primero la justicia de Dios en nuestras relaciones, en nuestras actitudes, en nuestras reacciones ante las circunstancias difíciles. Doña Carmen, de 81 años, de Granada, me contó una historia hermosa. Durante años mantuvo una amargura profunda contra una hermana que la había herido décadas atrás. Esa amargura se había convertido en ansiedad constante, en insomnio, en problemas de salud. Pero cuando decidió buscar primero la justicia del reino de Dios, entendió que tenía que perdonar completamente. No fue fácil, pastor, me dijo, pero entendí que si buscaba primero el reino, no podía permitir que la falta de perdón fuera más importante que la obediencia a Dios. Cuando finalmente perdonó y se reconcilió con su hermana, no solo experimentó sanidad emocional, sino que su salud física mejoró notablemente. Descubrí que la ansiedad que había llevado por años se alimentaba de esa falta de perdón. Cuando puse la justicia de Dios primero, la paz llegó como consecuencia natural. Permítanme hacerles algunas preguntas transformadoras. ¿Cuáles son realmente sus prioridades en esta etapa de la vida? ¿Están gastando más energía preocupándose por cosas temporales o invirtiendo en cosas eternas? ¿Qué porcentaje de sus pensamientos, su tiempo, sus recursos está dedicado al reino de Dios versus a sus ansiedades personales? ¿Cómo cambiaría su perspectiva sobre los problemas actuales si supieran con certeza que cada día que dedican a buscar el reino es un día que añade tesoros eternos a su cuenta celestial? ¿Cómo cambiaría su nivel de ansiedad si creyeran realmente que Dios se ha comprometido a añadir todas las cosas necesarias cuando Él ocupa el primer lugar? La historia del rey Salomón nos enseña algo poderoso. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que pidiera, Salomón pidió sabiduría para gobernar bien al pueblo. Como resultado de buscar primero lo que Dios valoraba, recibió no solo sabiduría, sino también riqueza, honor y larga vida que no había pedido. De la misma manera, cuando ustedes ponen el reino de Dios verdaderamente en primer lugar en sus vidas, cuando su mayor preocupación es cómo pueden servir mejor a Dios en los años que les quedan, cuando su ansiedad por las cosas temporales se transforma en pasión por las cosas eternas, experimentan algo sobrenatural. Dios mismo se hace responsable de todas sus necesidades legítimas. La tercera edad es la oportunidad dorada para demostrar que una vida centrada en el reino de Dios es una vida libre de ansiedad destructiva. ¿Están listos para hacer de esta etapa de sus vidas la demostración más poderosa del mundo de lo que significa vivir buscando primero el reino de Dios? Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al momento culminante de nuestro encuentro, pero en realidad estamos apenas en el umbral de una transformación que puede cambiar radicalmente la manera en que viven estos años preciosos que Dios les ha regalado. Hoy hemos caminado juntos por las palabras específicas que Jesús dirigió a personas exactamente en la situación de ustedes. Personas que han vivido lo suficiente para conocer las preocupaciones reales de la vida, pero que también han vivido lo suficiente para haber experimentado la fidelidad inquebrantable de Dios. Hemos descubierto tres llaves poderosas
que pueden liberarlos para siempre de la ansiedad que roba la paz de tantas personas en la tercera edad. Primero, aprendimos que no debemos afanarnos por la vida, porque la vida es infinitamente más que nuestras preocupaciones materiales y porque tenemos décadas de evidencia de la fidelidad de Dios. Segundo, entendimos que mañana traerá su propio afán y que la sabiduría divina nos enseña a invertir toda nuestra energía emocional en vivir plenamente el día de hoy. Tercero, descubrimos que buscar primero el reino de Dios es la clave maestra que transforma la ansiedad en propósito y las preocupaciones en paz. Pero aquí está la verdad más hermosa de todas. Ustedes, queridos míos, están en la posición más privilegiada de toda la vida para aplicar estas enseñanzas de Jesús. Ustedes han vivido lo suficiente para saber qué funciona y qué no funciona. Han experimentado suficientes ciclos de preocupación y provisión para entender que la ansiedad nunca resuelve problemas, pero la confianza en Dios siempre abre caminos. Sus canas no son señal de derrota, son credenciales de supervivencia. Sus arrugas no son marcas de vejez, son testimonios de resistencia. Sus años no son una carga, son un tesoro de sabiduría acumulada que el mundo necesita desesperadamente. La tercera edad sin ansiedad no es un sueño imposible, es una promesa bíblica esperando ser reclamada. Esta verdad debe resonar en sus corazones como una campana de libertad. Imaginen por un momento cómo sería vivir el resto de sus días sin la ansiedad constante que ha robado la paz a tantas personas de su generación. Imaginen despertar cada mañana con la expectativa gozosa de ver cómo Dios va a proveer para ese día específico. Imaginen acostarse cada noche con la paz profunda de saber que han invertido ese día en cosas eternas. Imaginen enfrentar los desafíos inevitables de la edad con la confianza serena de quien sabe que tiene el respaldo del Creador del universo. Eso no es fantasía, queridos míos. Eso es la vida cristiana auténtica que Jesús vino a ofrecerles. Eso es lo que Él tenía en mente cuando dijo: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Pero ahora viene el momento más crucial, la oración que puede marcar el antes y el después en su relación con la ansiedad. No oren conmigo como una repetición mecánica, sino desde lo más profundo de sus corazones, con la determinación de quienes han decidido que ya es hora de vivir en la libertad que Cristo compró para ustedes. Señor Jesús, vengo ante ti reconociendo que durante demasiado tiempo he permitido que la ansiedad robe la paz de estos años que tú me has regalado. He permitido que las preocupaciones por la salud, la economía, el futuro, la familia, se conviertan en cadenas que limitan mi gozo y mi capacidad de servirte. Hoy, con plena conciencia y total determinación, tomo la decisión de aplicar tus palabras específicas a mi vida. Declaro que no me afanaré más por mi vida, porque tú me has demostrado durante décadas que sabes cuidar de mí mejor de lo que yo mismo puedo hacerlo. Cuando sienta la tentación de preocuparme por mi salud, recordaré que tú conoces cada célula de mi cuerpo, que has permitido cada síntoma que experimento y que tienes un plan perfecto para cada día de mi vida. Cuando la ansiedad económica trate de invadirme, recordaré las décadas de provisión fiel que has demostrado y confiaré en que el Dios que me ha sostenido hasta ahora no me abandonará en mis últimos años. Señor,
tomo la decisión consciente de no afanarme por el día de mañana. Entiendo que mañana traerá su propio afán, pero también traerá tu gracia fresca, nueva, suficiente para cada desafío. Decido invertir toda mi energía emocional en vivir plenamente el día de hoy, en ser fiel hoy, en amar hoy, en servir. Hoy, Jesús, hago el compromiso sagrado de buscar primero tu reino y tu justicia en todo lo que me quede de vida. Que mis primeros pensamientos cada mañana sean para ti y tu obra. Que mis recursos, por pequeños que sean invertidos primero en tu reino. Que mi tiempo, mi experiencia, mi sabiduría fluyan hacia otros como ríos de bendición. Te pido que transformes mis años de ansiedad en años de propósito. Que conviertas mis preocupaciones en intercesiones. Que cambies mis miedos por una fe tan sólida que inspire a las generaciones más jóvenes. Que uses mi testimonio de liberación de la ansiedad para animar a otros hermanos de mi edad que aún viven atormentados. Señor, quiero que mis últimos años sean mis mejores años, no en términos de comodidades materiales, sino en términos de paz interior, propósito divino y proximidad contigo. Que cada día que me quede en esta tierra sea una demostración viviente de que es posible envejecer sin ansiedad cuando se confía completamente en ti. Y cuando llegue mi momento de partir hacia tu presencia, que pueda hacerlo sin temor, sin ansiedad, sino con la expectación gozosa de quien va al encuentro del amado de su alma. Todo esto te lo pido en tu nombre santo y poderoso, Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, si han orado esta oración de corazón, algo poderoso acaba de suceder en el mundo espiritual. Han declarado oficialmente su independencia de la ansiedad. Han firmado su certificado de libertad emocional. Han decidido que vivirán sus años restantes no como víctimas de las circunstancias, sino como victoriosos en Cristo. Pero recuerden, una oración sin acción correspondiente es solo un ejercicio religioso. Esta libertad de la ansiedad debe traducirse en decisiones concretas, en cambios específicos, en pasos prácticos. Por eso los desafío, antes de que termine esta semana, identifiquen una preocupación específica que han estado cargando y tomen una acción práctica de fe respecto a ella. Si es la salud, hagan esa cita médica que han estado posponiendo por miedo, pero háganla con fe, no con ansiedad. Si es la economía, organicen un presupuesto realista y luego confíen en Dios para la provisión. Si es la familia, oren específicamente por cada ser querido, pero dejen los resultados en las manos del Señor. Y ahora mi petición especial: si este mensaje ha liberado su corazón, si estas palabras de Jesús han traído paz a su alma, no se guarden esta bendición solo para ustedes. Suscríbanse al canal para continuar recibiendo contenido específico que fortalecerá su fe en esta hermosa etapa de la vida. Comenten abajo, contándome qué ansiedad específica han decidido entregar a Jesús después de este mensaje. Compartan este video de Basexpi con otros hermanos de su generación que necesitan escuchar estas palabras de liberación. Porque la verdad es esta: ustedes tienen el poder de convertirse en agentes de liberación para toda una generación. Tienen la oportunidad de demostrar al mundo que es posible envejecer con dignidad, paz y propósito. Pueden ser ejemplos vivientes de que las palabras de Jesús sobre la ansiedad no son solo teoría antigua, sino medicina actual para el alma madura. Sus 60, 70, 80 años o más no son una sentencia de ansiedad perpetua.
son una oportunidad dorada para vivir la fe más pura, más confiada, más inspiradora de toda su vida. Que sus años dorados brillen con la luz de una fe sin ansiedad y que su testimonio de paz inspire a generaciones enteras. Que así sea en el nombre de Jesús. Hasta nuestro próximo encuentro, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos. Que cada día les recuerde que ustedes son más preciosos para Dios hoy que nunca antes. Amén.